Bueno, hola, ¿cómo están? Yo les voy a explicar sobre en qué consiste las fuerzas intermoleculares. Y bueno, para empezar, una fuerza intermolecular, conocida también como fuerzas de Van der Waals, son interacciones entre las moléculas que determinan muchas propiedades, como el estado de agregación, punto de ebullición y de fusión, solubilidad, entre otras propiedades. Bueno, básicamente hay tres tipos de fuerzas intermoleculares, las cuales son dipolo-dipolo, ion-dipolio y de dispersión. La fuerza de dipolo-dipolo ocurre cuando se unen moléculas polares, ya que cada molécula tiene dipolos eléctricos, es decir, un polo negativo y otro positivo. Por lo tanto, como hay polos negativos y positivos, tienen diferentes electronegatividades, en donde un átomo atrae más electrones, es el más electronegativo. Hay un tipo de interacción dipolo-dipolo muy especial que se llama puente de hidrógeno, y es la interacción entre átomos de hidrógeno y elementos muy electronegativos como lo son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Y por qué digo que son muy especiales? Bueno, pues porque debido que el hidrógeno, es un elemento muy electropositivo y los tres que dije anteriormente muy electronegativos, va a haber una fuerza muy grande, por lo cual presentarán un alto punto de ebullición. Pero estos son algunos. Y bueno, un ejemplo sería el agua y el ácido sulfídrico. El ion dipolo es una atracción entre iones y moléculas polares, en donde los iones de una sustancia pueden interactuar con los polos de las moléculas polares. Entonces, el polo negativo de una molécula atrae al ion positivo y viceversa. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque las cargas opuestas se atraen. Un ejemplo es la disolución acuosa del cloruro de sodio o la sal. El cloruro de sodio viene siendo el ion y la molécula de agua viene siendo el dipolo. Entonces, el sodio como catión interactúa con el oxígeno, que viene siendo el polo negativo. Y el cloro, que viene siendo el anión, interactúa con el hidrógeno, que viene siendo el dipolo positivo. Y bueno, también voy a explicar la fuerza de dispersión. Y es que esa fuerza se lleva a cabo entre moléculas apolares, es decir, que no tienen ni polos negativos ni positivos. Pero va a haber un momento en que los electrones están más cerca de un átomo. Entonces eso se le llama dipolo instantáneo, ya que se genera un polo negativo. También se genera otro fenómeno, que es el dipolo inducido. Y es que cuando esa misma molécula en sus electrones van desplazándose de un lado, entonces va a afectar a la otra molécula vecina. Si se acercan los electrones
entonces los de la otra molécula se van a separar de ese lado porque se le están acercando otros electrones. Y entonces, pues las cargas iguales no se atraen. Y ese es el dipolo inducido. Porque el otro dipolo, que fue instantáneo, induce a la otra molécula a ser un dipolo. Y las características de la fuerza de dispersión es que son átomos de mismas electronegatividades. Sin embargo, la densidad electrónica cambia cuando ocurre el fenómeno del dipolo instantáneo. Y la fuerza es mucho más débil con la fuerza del dipolo-dipolo. Por lo tanto, presentan demasiados bajos puntos de ebullición. Y esta fuerza se puede ver manifestada en los gases, como por ejemplo la molécula de ozono. Además de la electronegatividad, la geometría molecular nos puede ayudar a identificar si una molécula es apolar o polar y así saber qué fuerza está presente. Una molécula es polar cuando al enlazar los átomos la geometría sea asimétrica. En cambio, cuando la molécula es apolar, la geometría va a ser simétrica y esto es debido a la repulsión de electrones. Las moléculas apolares que interactúan entre sí poseen la misma electronegatividad, por lo cual los electrones serán compartidos, pero guardarán su distancia, más o menos la misma distancia. Pero como en interacciones entre moléculas polares habrá más electrones en un lado que en otro, entonces no habrá una distribución simétrica. Y también, por ejemplo, podemos identificar si una molécula es asimétrica, si sobran electrones del elemento central. Como por ejemplo, vamos a hablar del agua. H2O. Dos átomos de hidrógeno comparten electrones con el oxígeno, pero van a haber dos electrones que van a ir sobrando. Y eso significa que es asimétrica la molécula. Y bueno, ya para finalizar, voy a diferenciar las fuerzas. La fuerza dipolo-dipolo es una interacción entre moléculas polares, por lo que hay diferentes electronegatividades y átomos. Y su fuerza será más eficiente, será más intensa si esas interacciones se están llevando a cabo a distancias muy cortas. En cambio, la fuerza ion-dipolo es una interacción entre iones y moléculas apolares, las cuales permiten explicar por qué la sal se disuelve en agua, como dijimos anteriormente. Y la fuerza de dispersión se lleva a cabo solamente en moléculas apolares, por lo que presentan poca intensidad hablando de la fuerza. Y bueno, esas son las diferencias, pero algo que tienen en común esas fuerzas es que esas fuerzas determinan las propiedades de las sustancias como la viscosidad, densidad, tensión superficial, etc. Y bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido en qué consisten las fuerzas intermoleculares, sus características y ejemplos.